Continuamos entonces con el tema de neurofisiología, que comprende ciertamente cuatro semanas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Ya antes habíamos tratado, habíamos conversado, les había mostrado sobre los reflejos nerviosos. Sabemos, tenemos bien claro que los reflejos nerviosos inician con un estímulo, ¿no? Este estímulo activa un receptor sensitivo. Aquí está todo el mapa conceptual básico de cómo es que se da, ¿no? Va a iniciar un receptor sensitivo. Acá tenemos la señalización, ¿no? La señalización tal. Aquí tenemos el receptor sensitivo, ¿no? Después tenemos esta proyección que aquí es los neuronios sensoriales o los aferentes propiamente dichos, ¿no? Y luego esto tenemos aquí lo que es cualquier control biológico propiamente, como consideramos el encéfalo, sistema nervioso central, médula espinal, que se va a proyectar a los neuronios eferentes, a los neuronios autónomos, neuronios motores somáticos, que eso ya lo hemos visto antes, el músculo esquelético, simpático, parasimpático. Acá hay una serie de funciones, ¿no? Y acá tenemos los neuronios del sistema nervioso entérico visceral y una señalización y una alza, un feedback de retroalimentación negativa. Entonces, todos esos reflejos nerviosos se van a iniciar propiamente por un estímulo, ¿no? Que va a activar un receptor sensitivo. Aquí está, ¿no? Esta información del sistema nervioso central. A grandes rasgos, aquí vemos lo que son los sistemas, los autonómicos, ¿no? Este sistema integrador o sistema nervioso central, que es un centro integrador, él va a evaluar la información que va a llegar acá y de acuerdo a eso va a emitir una respuesta apropiada. Esa respuesta apropiada es el potencial de acción dado a los neuronios efectores. ¿Para qué? Para poder dar una respuesta de los músculos, glándulas, efectores, en fin, ¿no? Lo que vaya a ser el tejido propiamente dicho. Ahora, una característica clave para muchas vías reflejas es la retroalimentación negativa, ¿no? Que es el feedback negativo. Entonces, las señales de feedback negativo de los músculos o de las articulaciones del cuerpo van a mantener ciertamente al sistema nervioso central, este centro integrador, continuamente informado, ¿no? Sobre alguna modificación en la posición corporal, puede ser hablando de motor, ¿no? O algún otro reflejo que tiene algún componente anticipatorio, ¿no? Lo que va a permitir al cuerpo, al organismo, que vaya anticipando, va a prever un estímulo e iniciar quizás una respuesta. Entonces, estas vías reflejas en el sistema nervioso central se dan como si fuese una serie de cadenas o una serie de redes que van a conectar receptores sensitivos a los músculos o glándulas propiamente dichas. Y con esto nosotros vamos a citar la clasificación de estos reflejos nerviosos, ¿no? La clasificación básica o la consideración básica en estas clasificaciones de los reflejos nerviosos es de acuerdo a la división eferente del sistema nervioso que va a controlar la respuesta. En ese sentido se consideran los reflejos que comprometen neuronas motoras somáticas y músculo esquelético, para lo cual se dan los reflejos somáticos, ¿no? Los reflejos somáticos y los reflejos que tienen respuestas controladas por neuronios autonómicos, ¿no? De ahí que sean los reflejos autónomos o viscerales, ¿no? Entonces, los somáticos, autónomos o viscerales. Después, también por el local en el sistema nervioso central, es decir, donde el reflejo es integrado. Para esto pueden haber los reflejos espinales, que son integrados en la médula espinal, ¿no? Y estos reflejos son modulados, o sea, pueden ser modulados por impulsos superiores del encéfalo, y también pueden darse directamente por estímulos, y hay otros reflejos integrados en el encéfalo que son denominados los reflejos
craneanos, ¿no? Y por la naturaleza innata o aprendida del reflejo, hay muchos reflejos innatos, nacemos con ellos genéticamente, estamos con ellos evolutivamente, estamos con ellos, ya han visto, ¿no? La evolución, cómo es reflejo patelar y todos los reflejos que en prácticas ustedes van a ver o están viendo, los reflejos adquiridos, ¿no? O aprendidos con las experiencias. Aquí, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, citamos, ¿no? En lo que son aprendidos, para que ustedes tengan aquí es un gráfico, son unos perros, y aquí se está citando el ejemplo de los perros de Pavlov. Pavlov fue un científico ruso, ¿no? Y él realizó una serie de experimentos en el cual demostró que los seres vivos pueden ser entrenados, ¿no? Y obtener un reflejo adquirido. Y eso es mediante la relación entre estímulo y comportamiento. Entonces, ¿en qué consistió? Resumiendo, ¿no? Bastante, porque es un estudio bien extenso. Él hacía tocar una campanita, él tocaba una campana antes de colocar la comida de alimentar a los perros. Entonces el perro se condicionó, ¿no? A dicho sonido con la acción de comer. Posteriormente, ¿no? Obviamente, como todo estudio, como todo experimento, posteriormente el Pavlov se dio cuenta de que el perro, cada vez que oía la campana, ellos secretaban saliva. Y bueno, obviamente conjeturando jugos gástricos. Entonces, en un momento, él ya realizó unos orificios en lo que es el hocico y también en el hocico, ¿no? Para ver la colecta de saliva, él hizo un registro de la saliva y también orificios en la zona abdominal. Entonces, él tenía esos colectores en las mejillas, ¿no? Y tanto también a nivel gástrico, para ver la cantidad de jugo gástrico. Ahí no fue todo. Él comenzó a evidenciar que sí, realmente todo eso estaba siendo condicionado a esa campanita y con la comida. Cuando fue avanzando, y obviamente, ¿no? Ahí ustedes ya bastan, ¿no? Era el auditivo, entonces ya el entrenamiento, inmediatamente comenzaba a secretar. Al final de la investigación, él concluye haciendo un control, tiene que hacer un control negativo, control positivo, obviamente, lo hizo con el mismo individuo, en este caso los perros de Pavlov, así es como se dice, y realiza unas incisiones en las conexiones en el sistema nervioso, en la médula exactamente, y entonces ahí vio de que cada vez que tocaba la campanita sí había una secreción salival, pero ya no había una secreción del jugo gástrico, ¿no? Con eso fue concluyendo su experimento, con este experimento de los perros de Pavlov, tan conocido como era, que eso es una imagen, ¿no? de aquella época, incluso del laboratorio del del científico ruso Pavlov. Después hay otra clasificación que es por el número de neuronas que van a participar en la vía refleja. Para esto son los monosinápticos, el reflejo monosináptico, que muy esquematizadamente y muy delimitadamente, porque la mayoría son polisinápticos, por no decir todos, que comprometen solamente dos neuronas, una neurona sensitiva aferente y una neurona motora somática eferente, ¿no? Se entiende entonces que estas dos neuronas hacen sinapsis dentro de la médula espinal. Entonces, esto va a permitir que una señal del receptor vaya directamente para el músculo esquelético efector. Y, bueno, considerar obviamente que la mayoría de reflejos, por no decir todos, poseen 3 o más neuronas en sus vías. Esto los clasifica como reflejos polisinápticos, ¿no? Y pueden ser bastante complejos, pueden ser mínimamente complejos, pero en fin, son comunes y frecuentemente se ramifican dentro del sistema nervioso central, formando múltiples o varias redes entre interneuronas. Y acá se considera la divergencia, había convergencia y divergencia, la divergencia de las vías, que va a permitir que un único estímulo pueda afectar diferentes blancos, ¿no? Y la convergencia, por otro lado, va a modular, va a hacer de modulación las vías a través de la integración de esas informaciones, justamente que vienen de múltiples fuentes. Aquí esto se vio en renal, ¿no es cierto? En renal fue lo que se citó, que es primero, ¿no? Los reflejos espinales, citando, y
conceptualizando, un reflejo es una respuesta relativamente predecible, involuntaria, estereotipada, frente a un estímulo que lo evoca, ¿no? Que lo estimula. Entonces, frente a estas propiedades, ¿no? De que es predecible, involuntario, estereotipado, aquí tenemos los reflejos espinales, ¿no? Y aquí está el ejemplo de la micción, ¿no? Lo que es en el reflejos autónomos o viscerales van a comprometer muchos órganos internos. Algunos reflejos viscerales, aquí está, por ejemplo, el de la defecación tenemos, de la micción también, ¿no? Muchas veces o en algunas oportunidades ya suceden sin información que provengan necesariamente del encéfalo, que esté condicionado a ello, ¿no? Ahora hay reflejos espinales que son generalmente modulados por una información inhibitoria y una información excitatoria. Y esto también proviene del encéfalo. Entonces, acá nosotros tenemos el gráfico, no he considerado el gráfico en el cual está digamos, en reposo, sino está acá un gráfico en el cual observamos cómo es que la micción está controlada, ¿no? Habitualmente por este reflejo donde hay una excitación. Esta es la vejiga, este de aquí es el esfínter interno, esfínter externo, aquí músculo liso, músculo esquelético, en fin, ¿no? Entonces, aquí tenemos los mecanorreceptores en la pared de la vejiga. Esa pared de la vejiga está estirada, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha llenado el líquido. Entonces, la vejiga por estiramiento, ¿no? Y por la contracción de los músculos de la pared de la vejiga, entonces por la acumulación de la orina, se va a tender a distenderse, ¿no? Entonces esos mecanorreceptores comienzan a descargar, a dar una señal, ¿no? Ahora la presión obviamente al inicio cuando se va llenando es baja, después va incrementando cuando va incrementando más el volumen. Y una vez que se inicia, ¿no? Puede ser de forma voluntaria, porque ustedes están así, dicen, voluntariamente, bueno, pues deseo ir a los servicios, ustedes van a dirigirse a mencionar. Es voluntario, ustedes decidieron cuándo levantarse y dirigirse ¿no? Dirigirse a los servicios. En este momento, en esta edad que nosotros ya estamos acá. Entonces, en la micción refleja, estas fibras aferentes de la vejiga van a excitar esas neuronas que se proyectan hacia el tronco encefálico y van a activar un centro de micción en la protuberancia rostral. Ahí estamos hablando del centro de Barrington. Entonces, estas proyecciones ascendentes además inhiben las neuronas preganglionares también, ¿cierto? Acá tenemos las neuronas preganglionares, van a inhibir esas neuronas preganglionares simpáticas que de alguna forma previenen escapes cuando ustedes no van a dirigirse a los servicios higiénicos, ella lo va a prevenir. Entonces, cuando se produce se alcanza, ¿no? O se llega a un nivel de actividad, digamos así, actividad de esta, o señalización de esta vía ascendente, y ya inicia ese proceso de micción, ¿no? La orden, digamos la orden, alcanza la médula espinal a nivel sacro a través de una vía reticuloespinal. En ese momento se inhibe la actividad en la proyección simpática hacia la vejiga y se activan las proyecciones parasimpáticas, ¿no? Se activan las proyecciones parasimpáticas sobre la vejiga y se va a dar la contracción del músculo en toda esta pared, lo que va a ocasionar que se dé una descarga en estos mecanorreceptores que inervan toda esta pared y se comienza a dar lo que es el vaciado completo de la vejiga propiamente dicho. Además, hay una vía refleja para la micción, ¿no? Es una vía refleja para la micción paralela e inicial
que observamos en los niños o en los recién nacidos. Cuando ya vamos madurando, vamos creciendo, vamos teniendo un entrenamiento y una integración de todos las vías neuronales del encéfalo, del córtex, digamos así, estas vías de control supraespinal adquieren ya un papel de dominancia, ¿no? De dominancia para poder darse la micción, ¿no? Entonces ya no va a ser algo espontáneo. Acá, por ejemplo, es aquí lo que les he colocado en el caso de la paruresis o el síndrome de la vejiga tímida. Puede estar citado en ya patologías o simplemente en algunas fobias sociales o personas que tienen dificultad, la vejiga tímida, población que tiene dificultad para miccionar, ¿no? Miccionar en general. Ya cuando es algo social, miccionar en lugares públicos, digamos así. En los reflejos autónomos viscerales, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Tiene un control por medio de la combinación de neurotransmisores y receptores. Le damos aquí una ampliación. Esto se va a ver en sistema nervioso autónomo con un poco más de detenimiento. Pero bueno, acá tenemos parasimpático y simpático, ¿no? Entonces, ahí aquí los efectores, ¿no? El efector músculo liso, tejido adiposo, glándulas exocrinas, en fin. Y aquí tenemos, está además decir, un ganglio y ganglio. Entonces, el sistema nervioso autónomo, él tiene un control por medio de la combinación de receptores y neurotransmisores. Y los sistemas simpático y parasimpático pueden distinguirse justamente por ellos. ¿Cómo así? Todas las neuronas preganglionares, todas, liberan acetilcolina, ya sea en receptores nicotínicos colinérgicos. Ojo, la acetilcolina, recuerden, ¿no? Que la acetilcolina, aquí está, ¿no? Recuerden que la acetilcolina, que les he colocado para que recuerden, está sintetizada a partir de la colina, ¿no? A partir de la colina y de la acetil-CoA en el terminal axónico, ¿no? Y en la fenda sináptica es liberada la acetilcolina, ¿no? Esta va a ser rápidamente, ¿no? Y es rápidamente degradada por una enzima que es la acetilcolinesterasa. La colina entonces es transportada de vuelta para dentro del terminal axónico y es utilizada para sintetizar más y más y más acetilcolina. Después, otra diferenciación o consideración que nosotros tenemos aquí son que los neurones simpáticos postganglionares secretan noradrenalina. Acá tenemos los simpáticos, ellos van a secretar noradrenalina, ¿no? Entonces, ¿en quiénes? En los receptores adrenérgicos. Y por otro lado, los receptores postganglionares, aquí están, que también van a secretar acetilcolina, pero en este caso en receptores muscarínicos. Entonces, tomando en consideración que el sistema nervioso autónomo tiene, desde luego, un inicio, un comienzo a nivel de encéfalo en el cerebro, y lo que va a incluir, obviamente, la corteza cerebral de la ínsula, el cíngulo, la amígdala, el tronco cerebral. Entonces, todo esto, incluyendo la región periaqueductal, el hipotálamo, el núcleo parabranquial, la protuberancia, la región ventrolateral de la médula. Entonces, va a ejercer una coordinación, ¿no? O va a tener coordinación, sí, sobre funciones del cuerpo, sobre la homeostasia del cuerpo, presión cardíaca, arterial, respiración, alimentación, equilibrio hídrico, en fin, homeostasia, temperatura, también se considera en esto, ¿no? Todo esto de acá con los reflejos autonómicos viscerales. Ahí en un ejemplo, lo que ustedes ya han visto, ¿no? Lo que han visto y lo que se ha tratado anteriormente, por ejemplo, son los receptores que están en el seno carotídeo y la aorta, los varoreceptores, ¿no? Para ver lo que es la presión arterial, el vago, bueno, en fin, ahí hay una diversidad de ejemplos que se podrían estar
comentando o tratando. En el reflejo autonómico, ¿no? En el reflejo autonómico propiamente dicho, entonces, ¿qué es lo que se considera? Acá tenemos una esquematización, ¿no? Una esquematización simple. Tenemos un estímulo, ¿no? Aquí un centro integrador y finalmente después tenemos una respuesta. ¿Qué consideramos? Además debemos considerar que este reflejo autónomo es digamos, la conversión de un estímulo emocional, un estímulo emotivo que puede tener una respuesta visceral. Cuando en alguna oportunidad alguna persona ha estado estresada, con mucho estrés, e inmediatamente ha tenido una alteración, una alteración a nivel intestinal, ¿no? Ahora, el sistema límbico, que es como el cerebro visceral, digamos así, participa en estos reflejos y va desencadenados justamente por las emociones. Entonces, las emociones pueden ser transformadas en sensaciones somáticas y esto afectar también funciones viscerales, más allá de lo que nosotros podamos ver meramente en esta estructura clásica, ¿no? Donde se puede decir que los reflejos autonómicos son todos polisinápticos. Aquí está, los autonómicos son todos polisinápticos, donde se da por lo menos una sinapsis en el sistema nervioso central, que es entre una neurona sensitiva y una neurona autónoma preganglionar, ¿no? Y bueno, y además de eso todavía se pueden encontrar otras sinapsis adicionales propiamente dichas, que lo que vemos acá que es un estímulo, un receptor, este es el neuronio sensitivo, este es el centro integrador, este es un interneuronio, este es el mismo interneuronio que, por ejemplo, cuando hacíamos aquel primer gráfico donde se observaba que disminuía la presión arterial o aumentaba la presión arterial y eran los vasoreceptores que se activaban, ¿no? Y estos vasoreceptores, no, los osmoreceptores, ¿no es cierto? Los osmoreceptores, y estos osmoreceptores están en el hipotálamo. Y estos tienen que llevar la información a un centro integrador que es el hipotálamo. Entonces, los osmoreceptores están en el hipotálamo, ¿no? Y el centro integrador es el hipotálamo. Entonces, de hipotálamo a hipotálamo hay un interneuronio, ¿no? Por eso es que porque está de acá a acá la comunicación. Si este fuese más largo y extrapolaría realmente lo que es el sistema nervioso, entonces nosotros hablaríamos de neuronios sensitivos, que es este de acá, ¿cierto? Que es lo que se da en el vasoreceptor. En el vasoreceptor nosotros tenemos lo que es en la carótida y en la aorta, y va a ir al centro integrador, que es el hipotálamo propiamente dicho. Recordando y retomando un poquito, ¿no?, sobre el reflejo del músculo esquelético para ya ir viendo lo que es la parte de la respuesta propiamente dicha, ustedes deben recordar primero, ¿no?, la contracción de las fibras musculares esqueléticas son las responsables del movimiento del cuerpo, eso está clarísimo. Ahora, ¿están inervadas por motoneuronas? Efectivamente. ¿Hay tipos de motoneuronas? Sí, hay tipos de motoneuronas, las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma, ¿no es cierto? Las motoneuronas alfa, del asta, del cuerno ventral de la médula espinal y en los núcleos de los nervios craneales también que nosotros observamos. Ahora, cuando los axones abandonan, dejan la médula espinal justamente por esas raíces ventrales y también del tronco encefálico, van a distribuirse hacia los músculos, en este caso los músculos esqueléticos, a través de nervios periféricos. Ahí va a haber una sinapsis. Esa sinapsis, ¿no es cierto?, que es a este nivel, vamos a observar uniones neuromusculares o lo que decíamos las placas terminales, que eso ya se había visto en lo que era esquelético, no es punto de conversación en este momento. Entonces, una unidad motora es una motoneurona alfa, ¿no?, que junto con otras, que junto con otras fibras musculares esqueléticas pueden inervar un axón.
Ahora, en los mamíferos, cada fibra muscular esquelética está inervada por una única motoneurona alfa, cada fibra muscular esquelética, ¿no? Por una motoneurona alfa. Pero, una motoneurona alfa puede inervar varias fibras musculares esqueléticas, aunque cada una esté a una fibra muscular, puede ir también a diferentes fibras musculares esqueléticas. Ahora, el número va a depender de la precisión con el cual se requiera dichos movimientos corporales, que es lo que se está viendo en este momento. Ahora, hay otro tipo de motoneuronas. Estas motoneuronas son más pequeñas que las motoneuronas alfa, que son las motoneuronas gamma. Ellas están acá. Estas de aquí, ¿no es cierto? Estas son mucho más pequeñas, las motoneuronas gamma. Entonces, estas motoneuronas gamma se van a proyectar a un músculo específico, ¿no? Y en ellos van a formar, van a ser parte, generalmente están en las fibras intrafusales, en el interior de los huesos musculares. Ahora, ingresando en este circuito básico, que es lo que aquí nosotros visualizamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí está el neuronio sensorial, el motoneuronio alfa. Aquí tenemos el gamma, ¿no? Aquí tenemos el alfa. Este de aquí es el órgano tendón de Golgi, ¿no? Entonces, en el arco reflejo, nosotros vemos, aquí en el arco reflejo, que es este de acá, nosotros vemos tres partes, que ustedes ya la tienen clarísima, ¿no? Que es la rama aferente, que ahí está compuesta por los receptores y los axones sensoriales, que es el neuronio sensorial, la neurona sensorial, que van a transportar la información al sistema nervioso central. El componente central, que en la vía biológica no es más que el centro integrador, ¿no es cierto? La sinapsis y las interneuronias dentro del sistema nervioso central. Y la rama eferente, ¿no? Que son las motoneuronas, que van a causar justamente esa respuesta motora, ¿no? Ahora, esos neuronios somáticos van a ser siempre excitatorios y siempre van a causar contracción en la musculatura esquelética. Para que pueda suceder el relajamiento de un neuronio somático excitatorio, necesita ser inhibido, porque tónicamente inclusive hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta. Ahora, para recordar que hay tres tipos de receptores sensitivos en el músculo esquelético, ¿no? Que es el fuso muscular, que nosotros tenemos acá, el órgano tendinoso de Golgi, y los mecanorreceptores de la cápsula articular, que es el propioceptor propiamente dicho. Acá, ¿no? Aquí ¿qué es lo que se resalta acá? Acá lo que se resalta es esta actividad, nada más frente a esta ruta biológica, porque esto es esquelético, ¿no? Entonces, lo que sucede justamente con esta tasa del impulso de los fusos aferentes tónicamente activos, o sea, tónicamente están activos, cuando el músculo está en reposo se contrae y se encorta. Entonces, habrá una disminución de la tasa de disparo del neuronio aferente, hasta que nuevamente, ¿no? El neuronio motor gamma, que inerva las extremidades contráctiles, porque está en las extremidades contráctiles de las fibras intrafusales, él se vaya a contraer o encortar. Entonces, en ese momento, la contracción de las extremidades de las fibras alargadas, ¿no? De las fibras van a alargar. Cuando se contraen, alargan la parte central y mantienen esa extensión final del nervio sensitivo neutralizado, controlado. Entonces, aquí nosotros vemos nuevamente la ruta musculoesquelético, ¿no? Centro integrador y la respuesta o la eferencia propiamente dicha. Y si un músculo es estirado, sus fusos musculares son también estirados. Y este estiramiento obviamente va a aumentar la tasa de disparo de los fusos aferentes y el músculo se va a contraer. Y esa contracción libera el estiramiento del fuso y va a atenuar lo que sería un feedback negativo. Y ese feedback negativo nuevamente va a hacer
que se dé, si es que es necesario, esa respuesta o ese movimiento corporal, ¿no? Dependiendo de lo que estemos nosotros hablando. Entonces, este de aquí es el órgano tendinoso de Golgi, que no vamos a profundizar mucho ciertamente, solamente que es otro tipo de receptor en este reflejo extensor. Y bueno, en las fibras musculares. Y la verdad, la activación, lo que es importante o relevante, que en la activación de este órgano tendinoso de Golgi va a dar lugar a la inhibición de los neurones motores alfa, y de esta forma disminuye la contracción muscular propiamente dicha. Y acá ya vamos a lo que es el reflejo de estiramiento y la inhibición recíproca, ¿no? Vamos a dar un aumento acá. Este esquema, que ustedes ya lo conocen, que es un esquema biológico de una ruta. Y acá, aquí está esquematizado, ¿no? Esquematizado lo que podríamos observar, lo que observamos en un reflejo patelar de rodilla. Entonces, los movimientos de las articulaciones más sensibles son controladas por los grupos de los músculos antagonistas y sinérgicos, que actúan de una forma coordinada. Entonces, observamos nosotros que hay neuronas sensitivas aferentes, neuronas motoras eferentes, que van a controlar los músculos, que van a estar ligados, ¿no? por divergencias, convergencias de los interneuronios en el interior de esta médula, de la médula espinal. Ahora, el conjunto de las vías que controlan una única articulación es conocida como una unidad miotáctica. Hay el reflejo simple de la unidad miotáctica, que está relacionado con el estiramiento monosináptico, que solamente compromete dos neuronas: neurona sensitiva del fuso muscular y la neurona motora somática del músculo. Se podría considerar, o se toma como ejemplo, el reflejo patelar, ¿no? Como un reflejo monosináptico, simplificando y esquematizando. Obviamente, acá todavía nosotros tenemos reflejos de retirada o inhibitorios. Entonces, un individuo, cuando ustedes van a hacer la práctica, un alumno o citando, entonces, la persona, el individuo se sienta en el borde, ¿no? de la silla, en fin, de la plataforma donde tenga que estar sentado, con las piernas relajadas, y debe estar con las piernas pendientes y relajadas. Entonces, cuando el tendón patelar, ¿no? que justo está por debajo de la cápsula patelar, es estimulado por un golpe, un pequeño golpe de un martillo en Hebe, como el procedimiento indica, ¿no? va a generar una presión. Esa presión alarga el músculo cuádriceps, ¿no? en la porción anterior de la pierna. Ahí lo que nosotros vemos es un alargamiento. Ese alargamiento va a activar los receptores extensores del fuso muscular en el interior muscular, ¿no? enviando este potencial de acción a través de la neurona sensitiva. ¿Para dónde? Para la médula espinal. Esa neurona sensitiva va a hacer sinapsis directamente con la neurona motora, que es el caso de acá. Este es el primer caso, no este que tiene el interneuronio, sino este de acá. Por eso estamos esquematizando de esa forma para que quede un poquito claro, ¿no? Entonces, hace sinapsis con esa neurona a través de la neurona sensitiva en la médula espinal. Y esa neurona sensitiva que hizo sinapsis con la neurona motora va a controlar la contracción del músculo cuádriceps, ¿no? Y entonces así el potencial de acción en la neurona motora va a dar lugar a que estas fibras musculares se contraigan. En respuesta refleja, ¿no? al golpe de esta rodilla, de este martillo sobre la rodilla, sobre el tendón patelar propiamente dicho, hay un reflejo espinal, ¿no? Y si bien va a darse, no va a causar un estiramiento del músculo cuádriceps, que es el estímulo evocador, nosotros tenemos que va a activar los receptores sensoriales, yendo un poco más específicamente, receptores sensoriales que son las fibras IA de los usos musculares. Entonces, la activación de los receptores sensoriales va a causar una señal excitatoria, ¿no? que la va a recibir, ya hemos visto aquí, la médula espinal, ¿no?
Y la respuesta es la respuesta estereotipada, que es la extensión justamente de la pierna, el movimiento de la pierna de extensión, que es como si fuese una patada, ¿no? Una patadita que es involuntaria, totalmente involuntaria, ¿no? Ahora, la vía aferente, que es justamente fibras IA, y la vía eferente, que son las motoneuronas, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos acá. Ahora hay el reflejo de inhibición recíproca, que es este de acá. El reflejo de inhibición recíproca es que si sumamos la contracción muscular que estira, ¿no? que extiende la pierna, por otro lado va a ocurrir el relajamiento de los músculos flexores antagonistas, que es lo que está acá en la pierna, en este caso, en el reflejo patelar, lo que sería el relajamiento de los músculos posteriores de la pierna. Entonces, esta sinapsis colateral activada, ¿no? Por esa neurona colateral va a activar también otra que va a hacer una inhibición. Y este efector 2, que es el reflejo inhibición recíproco, que son los músculos posteriores de la pierna, va a tener esa respuesta, ¿no? Va a permitir la extensión y por otro lado va a permanecer relajado. Y así como este reflejo de estiramiento, el reflejo de retirada. En este reflejo de retirada, o reflejo de flexión, o reflejo de extensión cruzada, ¿no? Que es lo que tenemos acá, se ven los reflejos de las vías polisinápticas. Y ciertamente ustedes pueden observar que aquí es polisináptica porque ustedes ya ven una serie de interneurones, ¿no? Estos conducen esa información del neuronio sensitivo a los miembros y se aleja, ¿no? Y van a dar una respuesta al motoneuronio. Generalmente está muy relacionado con estímulos dolorosos. Es el ejemplo clásico de alguien que está en la playa caminando, en una playa de conchitas que están en la arena, y una de las conchitas, ustedes saben que en la arena algunas están pues como si fuesen puntas, ¿no? Entonces, una de ellas impacta en la planta del pie e inmediatamente activa los nociceptores y va a haber una respuesta. Los nociceptores son los receptores dolorosos. Entonces, en ese momento se podría decir que es muy parecido a un reflejo de inhibición recíproca, ¿no? Pero es más un reflejo extensor cruzado, un reflejo de flexión o de retirada, ¿no? Porque algunos interneuronios excitan las neuronas motoras alfa, ¿no? Acá nosotros lo que tenemos, por ejemplo, acá tenemos, esta es la médula espinal, el nociceptor, el neuronio sensitivo, y aquí nosotros vamos a ver, ¿no? Aquí nosotros vemos que hay vías ascendentes, ¿no? Hay vías ascendentes del dolor. No decimos nocicepción, decimos dolor, en el ser humano dolor, y va a acarrear el ajuste postural, ¿no? Un cambio en el centro de gravedad. Entonces, como hay un cambio de centro en la gravedad, necesitamos justamente esto, una extensión cruzada. Está de más decir, ¿no? Acá tenemos la médula espinal, sustancia blanca, sustancia gris. Estos son los motoneuronios alfa, que están acá, ¿no? Y acá va a haber la inhibición, las rayas que están intermitentes, y aquella que está continua en relación a la contracción justamente de los flexores, alejando el pie de este estímulo doloroso. Entonces lo va a alejar, pero por otro lado, ¿no? Paralelamente, nosotros vamos a tener que los extensores se van a contraer con el cambio de que ustedes levantaron la pierna y entonces hay un ajuste postural, porque si no hay ese ajuste postural, ustedes se caen. Entonces va a haber mayor peso en esta pierna, en este caso la pierna izquierda, ¿no? Y los flexores, por otro lado, van a estar inhibidos. Este reflejo demora un poco más que el reflejo extensor. Estoy hablando de corto tiempo, pero dentro de ese corto tiempo es un poco más demorado, ¿no? Porque los reflejos de retirada
principalmente en la pierna, están acompañados por este reflejo extensor cruzado. ¿Para qué? Para que la persona no pierda el equilibrio. Entonces, ustedes ven aquí en la figura, ¿no es cierto?, el neuronio sensitivo que hace sinapsis con los interneuronios. Y aquí va a haber una divergencia de la señal sensitiva que va a permitir que un estímulo único, que fue este, porque fíjense que solamente fue un estímulo, está esquematizado así, simplificado así, biológicamente no sucede así, ¿no? Va a permitir que este estímulo único controle dos grupos de músculos antagonistas y también enviar información sensitiva para el encéfalo, ¿no? Este único viene acá, viene aquí y viene aquí por divergencia. Entonces, las vías más complicadas de los reflejos espinales son controladas por redes de neurones en el sistema nervioso central, así como lo hemos visto, digamos, en este momento, para poder controlar movimientos rítmicos, en el momento de movimientos rítmicos ya se habla de padrones centrales, padrones rítmicos centrales generadores centralmente, ¿no? Entonces ahí va a incluirse lo que es la locomoción, el ritmo, por ejemplo, de la respiración inconsciente. Son los movimientos rítmicos controlados por los generadores centrales. En el control integrado. Bueno, aquí en el control integrado nosotros vemos una figura para ver que es un juego de béisbol, ¿no? Entonces, los movimientos más simples requieren de un ritmo propio, ¿no? Digamos un entrenamiento de este músculo esquelético, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es un simple movimiento, tiene una secuencia, y esa secuencia requiere de un cierto entrenamiento. Para eso nosotros necesitaríamos que nuestro músculo esquelético, nuestros músculos esqueléticos puedan comunicarse directamente, ¿no? Para que haya una sincronización. Obviamente eso no es posible. Entonces, ¿cuál es o cómo es que ellos se comunican o van coordinando? Está de más decir, a través del sistema nervioso central, que es el centro integrador, ¿no? Entonces, a través de este centro integrador se puede tener un control del movimiento directamente, aunque no sea directamente entre los terminales, en este caso entre los músculos. Para eso citamos que hay movimientos reflejos, ¿no? En el caso de los tipos de movimientos, que son ya controles integrados, movimiento reflejo, ahí que se observa que el estímulo que inicia el movimiento, generalmente es por una vía inicialmente externa de los receptores sensitivos. Es mínimamente voluntario, ¿no? Incluso si una persona pudiese tener fuese tetrapléjico, podría tener una respuesta refleja, obviamente minimizada, no tan acentuada, pero va a tener una respuesta. Ahora, la complejidad de este movimiento reflejo va a ser menor, pero va a estar integrado en el nivel de la médula espinal, con la modulación, obviamente, de los centros superiores. Es lo que nosotros observamos que da de forma rápida la tos, un reflejo postural. En los reflejos voluntarios, está de más decir que el estímulo que inicia, en este caso, ese movimiento voluntario, son estímulos externos y por lo general voluntarios, ¿no? De hecho, voluntarios. Son un poco más complejos y están integrados por el córtex cerebral, ¿no? Es lo que nosotros observamos cuando se toca piano, ¿no? O algún instrumento. Entonces, son movimientos aprendidos que van a ir mejorando con la práctica. Una vez que ustedes lo aprenden, simplemente lo practican y subconscientemente, ¿no? Incluso ya se va desarrollando una memoria muscular. En el movimiento rítmico puede ser inicio y finalización voluntaria, ¿no? O sea, un inicio espontáneo y una finalización voluntaria podría también considerarse. Ellos tienen una complejidad intermedia, están integrados en la médula espinal, pero requieren obviamente un estímulo inicial del centro superior
Ahí hablamos de la marcha, del caminar, del correr, ¿no? Donde observamos que hay activación de vías que van a exigir, ¿no? Van a exigir un estímulo inicial del tronco encefálico propiamente dicho. Aquí en el control integrado del sistema nervioso central, resaltamos que existen 3 niveles de control de movimiento en el sistema nervioso, ¿no? Lo que es la médula espinal, propiamente dicha, lo que es el tronco encefálico y las áreas motoras del córtex cerebral. En este esquema, ¿no? Nosotros tenemos en el tronco encefálico, se ve que está influenciado por la formación cerebelar. Aquí tenemos también los núcleos de la base, ¿no? ¿Por qué son núcleos de la base? Núcleos de la base es porque son unas aglomeraciones de las neuronas que van a circundar el tálamo, ¿no? Ahora, junto con el cerebelo, los núcleos de la base van a ayudar a las áreas motoras corticales a que haya una planificación, ¿no? Se vaya a planear, planificar, propiamente dicho, el movimiento, ¿no? Una proyección del movimiento. El tálamo, ¿no? El tálamo acá, sería su papel como si fuese una estación de la retransmisión de señales que va a enviarlas a dónde, al córtex cerebral, a partir justamente de la médula espinal, de los núcleos de la base y del cerebelo. Obviamente está acá además decir que tenemos la señalización, los receptores sensoriales, la médula espinal, y aquí ya la respuesta que se va a dar con el movimiento dado por el músculo o por la contracción propiamente dicha, ¿no? Y en el control integrado, movimiento voluntario. Aquí los movimientos voluntarios requieren de la participación del córtex cerebral, del cerebelo y también, ¿no?, de los núcleos de la base. Básicamente, el control de estos comportamientos pueden ser divididos en 3, que es la toma de decisiones, planteamiento, inicio del movimiento y ejecución del movimiento. Ahora, el córtex cerebral tiene un papel muy importante, principalmente en lo que es la toma de decisiones, ¿no? Y aquí, initiating movements, y el inicio del movimiento, ¿no? Toma de decisiones, planteamiento, inicio de movimiento, tiene un papel muy importante, ¿no? Ahora, comportamientos, como algunos movimientos, ya requieren, además de ese planteamiento, una posición del cuerpo en el espacio, ¿no? Si, no sé, caminar a oscuras o coger algo, un vaso cuando la luz está apagada, cuando hubo un apagón, ¿no? Dirigirse al tomacorrientes para encender una luz. Entonces, si ustedes observan aquí el gráfico, ¿no? Observando el gráfico, la organización del control integrado del movimiento, en general los movimientos voluntarios van a surgir de una idea o de un estímulo sensorial, ¿no? Y obviamente lo que va a generar, que eso es generado por una idea. Cuando digo de un movimiento en un espacio, estamos en un lugar oscuro, ¿no? Y bueno, ¿cómo sabemos que está oscuro? ¿Por qué? Porque sensorialmente hay ese estímulo sensorial que ingresa por la vía sensorial visual, y ustedes detectan que el ambiente está oscuro y piensan, bueno, voy a pararme y voy a encender la luz. Pensaron, ¿no? Genial, ya vino esa idea. Ahora necesitan, ese es el planteamiento, necesitan ejecutarlo, ¿no es cierto? Necesitan decidirse, ¿no? Una decisión que es necesaria para que ustedes, que están en el aula, ya oscureció, el aula continuó, el profesor sigue hablando, ustedes necesitan tomar notas, qué sé yo, y bueno, ya no hay suficiente luz, ¿no? Necesitamos encender una de las luces, no sé si las de parte de atrás del aula, para que no interfiera mucho con la proyección, pero igual necesitan prender la luz un poco. Entonces tienen 2 opciones. Una, levantan la mano, ¿no? Y piden permiso para poder levantar la luz o para poder encender la luz, o lo dejan así, o simplemente ustedes
se paran y lo hacen sin el consentimiento, ¿no? Sin comunicar. Entonces, todo eso, lo que ustedes ya se acuerdan, está en el córtex prefrontal, ¿no? Pero a partir del movimiento que ustedes opten, ¿no? Por lo que ustedes decidan, por lo que ustedes están planeando, esa planificación va a depender de las áreas de asociación motora, que se van a acordar, ya se deben acordar, que donde van a coordinar estructuras importantes, ¿no? Y ahí es donde también están los núcleos de la base y del cerebelo. Entonces, si ustedes viésemos a pensar, ¿no? Que ese movimiento no es tan simple como es simplemente prender la luz, sino que debemos, por ejemplo, jugar béisbol, ¿no? En el juego de béisbol, por ejemplo, debemos planificar, proyectarnos cómo vamos a lanzar la pelota, en qué dirección, con qué velocidad, y para eso, obviamente, se contribuyen a las áreas de asociación del córtex motor, los núcleos de la base, el cerebelo, que van a procesar y hacer un planteamiento, una planificación, y de esa forma ejecutarlo. Entonces, simplificando, no es tanto así, pero simplificando, ese planteamiento va al córtex motor y a partir de él tenemos la activación de las vías neuronales que van a descender en dirección del tronco encefálico de la médula espinal y van a activar los motoneurones que van a inervar los músculos que están comprometidos, involucrados en este movimiento, ¿no? Y el movimiento finalmente va a ser ejecutado, ¿no? El movimiento finalmente va a ser ejecutado. Y bueno, y si por último, ¿no? Se me ocurre, dice, bueno, pues no fue un buen lanzamiento, ¿no? No fue un buen lanzamiento aquí en el de béisbol. Entonces, continuamos, ¿no? El movimiento que no fue tan perfecto, no fue tan perfectamente ejecutado, y nosotros lo observamos porque vimos que fallamos, vimos de que no fue así, bueno, hay toda una retroalimentación. Nosotros lo llamamos como una retroalimentación visual, un feedback visual, ¿no? Porque observamos que el lanzamiento no fue de lo mejor. Y entonces también puede haber un feedback sensorial de los músculos y las articulaciones, digámoslas así, donde se va a considerar todo eso, toda esa retroalimentación para un segundo movimiento o un segundo lanzamiento, ¿no? Entonces aquí es lo que tenemos, que es la ejecución del movimiento, el inicio del movimiento y el tomar, el planificar la decisión para poder tener un movimiento integrado voluntario. En el control integrado del sistema nervioso central, movimiento corporal, continuamos acá. Acá tenemos áreas corticales motoras, hay padrones de función y continuamente refinados por lo que es el aprendizaje. Entonces acá tenemos el córtex motor primario, el área motora suplementar, las áreas premotoras, ¿no? Y aquí cuando vemos las áreas motoras del córtex cerebral, están en el lóbulo frontal, antes del surco medio, el córtex motor primario, ¿no? También en el área motora suplementar y el área premotora. Entonces, el área premotora y el área suplementar son importantes para planear, para planificar, ¿no? Y trabajar coordinadamente con los núcleos de la base y el cerebelo. Y por otro lado, el córtex motor primario sería el encargado, ¿no? De enviar la información o esto que está concreto para ejecutar los movimientos que fueron planeados. Entonces aquí tenemos en la proyección, iniciación del movimiento voluntario, tenemos el córtex motor primario y en la asociación, área premotora y motora suplementar. ¿No? Y entonces para ejecutar estos movimientos es necesario que se excite, ¿no? Y se dé una coordinación de los motoneurones que inervan los músculos, ya en la parte final, con los motoneurones. Entonces, aquí nosotros tenemos la organización somatotópica en el córtex motor. Estamos hablando del homúnculus motor, no del homúnculus sensitivo. Hay unas diferencias en el homúnculus motor, si ustedes observan, ¿no? En el homúnculus cortical de los nervios motores se sitúa en la corteza motora primaria, ¿no? En el surco central. Por otro lado, en lo que es el sensorial primario está ubicado en el giro postcentral. E incluso el gráfico de los homúnculos, que es Ransfield y Penfield, que ellos graficaron esto, fue una esquematización, ¿no? Una esquematización de esta organización somatotópica justamente en el córtex motor.
Si continuamos, entonces, para que las informaciones del córtex motor, ¿no?, lleguen hasta los motoneuronios que inervan la mano, por ejemplo, es necesario que desciendan en dirección de esos motoneuronios, ¿no? Y eso lo va a hacer a través del descenso del tracto de fibras descendentes, el tracto córtico-espinal, y ahí vamos a ver en la médula espinal, ¿no?, justamente el color celeste, ¿no?, del área por donde descienden las fibras del tracto córtico-espinal. Vías laterales, tracto córtico-espinal, tracto rubro-espinal. Aquí está el tracto reticuloespinal vulvar, el pontico, vestíbulo espinales, tecto espinal, y estas son las vías ventomediales. Ahora, pero únicamente no es necesario el tracto córtico-espinal para el movimiento corporal. También necesitamos mantener la postura, el equilibrio. Vean cómo es todo integrado, ¿no? Por eso es control integrado. Por eso decimos control integrado. No podemos solamente decir, estamos hablando solamente del tracto córtico-espinal. No, ¿no? Entonces, no solamente será necesario el tracto córtico-espinal para un movimiento corporal, también tendríamos que necesitar, ¿no?, lo que es, por ejemplo, el equilibrio. Entonces, hay funciones que son controladas por otras vías que parten principalmente del tronco encefálico, ¿no?, y que también reciben, evidentemente, informaciones del córtex cerebral, ¿no?, que tenemos acá del córtex cerebral. Pero las neuronas que van a coordinar la postura, por ejemplo, van a partir del tronco encefálico y forman lo que sería lo que se llama el sistema ventromedial, ¿no? Entonces, en el sistema ventromedial, formado entonces por las vías ventromediales, el tracto rubroespinal, que en los primatas ha perdido un poco de importancia básicamente, pero igual tienen funciones semejantes al tracto córtico-espinal, son las vías laterales, ¿no?, en nuestro encéfalo, que se comunican con los motoneuronios de la médula espinal a través de las vías laterales, que aquí están las vías laterales, ya les había mostrado. En las vías laterales, principalmente hablando de las vías laterales, tenemos el córtico espinal, ¿no?, es básicamente el córtico espinal, para el control de movimientos voluntarios. Y bueno, y después las ventromediales, que están acá, ¿no?, que ellas van a que parten del tronco encefálico y aunque reciban información del córtex, son importantes para mantener postura y equilibrio. Y lo mismo es lo que nosotros observamos acá. Hay movimientos voluntarios sobre comandos directos del córtex, ¿no?, lo que es la postura y la marcha, comando del tronco encefálico. Este es el tracto córtico-espinal, paralelo con este gráfico, que este es un esquema y este es ya un esquema más semejante a lo biológico. Núcleo del rublo, los reticulares, y finalmente con la médula espinal, ¿no? Nosotros tenemos aquí el colículo superior y núcleos vestibulares también, que están acá, vías ventromediales, vías laterales, y la médula espinal propiamente dicha. En el control integrado, y hablando de las vías neurales para el control del movimiento, en este gráfico se muestran las vías motoras, donde se ven las vías que conectan las áreas motoras corticales a través de todo el tronco encefálico y de la médula espinal, ¿no? Es una proyección de ella. Aquí, por ejemplo, a este nivel nosotros tenemos el córtico vulvar, el córtico pontina y el córtico espinal, ¿no?, que es lo que se puede ver u observar ahí en este gráfico del pedúnculo cerebral. Vías motoras descendentes, ¿no? Entonces, veamos que a partir del córtex motor parten neuronas que descienden en dirección de la médula espinal, pasando por el tronco encefálico, ¿no?, llegando al bulbo, cruzan la línea media y se proyectan para la médula espinal opuesta, ¿no?, porque hacen ese cambio para el lado opuesto.
Entonces, el tracto córtico-espinal es muy calibroso, es bastante calibroso. Son tractos de sustancia calibrosos porque son tractos de sustancia blanca que tenemos. Inclusive el punto de local donde la fibra cruza el bulbo también es visible macroscópicamente y es lo que se le da el nombre de pirámides vulvares, ¿no? Porque en ese nivel justamente tiene esa conformación o esa apariencia, en la próxima figura está, de pirámide vulvar propiamente dicha, ¿no? No está la figura, pero tiene esa apariencia de una pirámide vulvar, ¿no? En esa región. Por eso es el nombre de forma piramidal, ¿no? Y también viene por el tracto piramidal y el tracto córtico espinal propiamente dicha. Aquí está, aquí tenemos en las vías neurales para el control del movimiento el tracto vestíbulo espinal, ¿no? En el tracto vestíbulo espinal recibe información del aparato vestibular del laberinto. Por ejemplo, ¿no? Aquí está lo que es el oído interno, que es importante para identificar alteraciones de postura, ¿no? Es decir, en relación, la cabeza en relación al plano, y de esa manera mantener el equilibrio. Entonces, el tracto vestibular está correlacionado con el mantenimiento del equilibrio y la postura. En el tracto tectoespinal, por otro lado, se origina en el colículo superior, ¿no? Y recibe información del sistema visual, ¿no? El sistema somatosensorial y auditivo, y va a formar un mapa en el ambiente, un mapa de, digamos, del ambiente o del entorno, ¿no? Y no solamente visual, sino también correlacionado con el sonido, ¿no? De tal forma que es lo que nosotros vamos a poder tener de apoyo, de ayuda, si es que de pronto se corta la luz y estamos en medio de la noche, ¿no? Hasta poder, bueno, conjuntamente e integradamente, ¿no? Con las fibras sensitivas, obviamente, también nosotros podremos tener una ubicación en el espacio y una relación del entorno, ¿no? Entonces, todo integradamente, todo funciona integradamente. Aquí nosotros vías neurales para el control del movimiento, el tonus muscular, ¿no? para mantener la postura, es mantenido por dos vías, que es el tracto retículo espinal pontino y el tracto retículo espinal vulvar. Ambos es lo que ven el tonus muscular para mantener la postura, ¿no? Con funciones antagónicas, ¿no? Que van a regular los reflejos antigravitacionales para que se mantenga adecuadamente la postura y que no haya una rigidez y tampoco haya una flacidez, ¿no? Excesiva como para poder caernos. Entonces, ambos son antagónicos, pero nos van a ayudar en lo que es postura, tonus muscular. Y acá vamos a ver, veamos anatómicamente las estructuras de los neuronios de la base, ¿no? Que tienen ese nombre, acá nosotros estamos viendo, está señalizado, tienen ese nombre porque son núcleos aglomerados de neuronios de sustancia gris que se van a distribuir en la base del telencéfalo, por eso es que tienen el nombre de núcleos de la base. Si coloreamos cada estructura de los núcleos de la base y el telencéfalo estaría translúcido, que es lo que vemos acá, ¿no? Nosotros vamos a poder ver que hay una estructura como esta, que está justamente en el dibujo, ¿no? Donde vemos el núcleo estriado, ¿no? En el núcleo estriado está formado ¿por qué? Está formado por el putamen, ¿no? Por el putamen, por el caudado, por el globo pálido, que está formado por la región interna, región externa. Ahora ellos están cortados para que en el esquema pueda observarse el tálamo, que está acá, ¿no? El tálamo, ahí forma parte de los núcleos de la base, ¿no? Que aunque trabajan asociados porque reciben proyecciones del núcleo de la base, bueno, pues igual hay una diferenciación anatómica estructural entre ellos. Ahora todavía
siendo parte de los núcleos de la base, nosotros tenemos los núcleos subtalámicos, ¿no? Que esos son los núcleos subtalámicos que están más aquí abajo, ¿no? Y una región del mesencéfalo propiamente dicho. Por lo tanto, entonces, el tronco encefálico trabaja íntimamente asociado a los núcleos de la base, entonces se considera constituyentes de esos núcleos en la sustancia negra. Ahora, estos núcleos, la función de ellos principalmente, no es de un circuito controlado, que es importante para la selección e iniciación de los movimientos voluntarios. Cualquier movimiento que se vaya a realizar, incluso de los más complejos, como escribir, cortar con una tijera, barrer y recoger la basura, pero ustedes dirán, pero no es complejo, escribir es tan fácil, cortar un papel es tan fácil, ¿no? Barrer y recoger no es fácil. No, son movimientos complejos. Son movimientos complejos en verdad. Solo de que para nosotros, que bueno, no tenemos ninguna patología, ninguna lesión que comprometa estas estructuras, realmente son movimientos simplificados. Pero sin embargo, ellos requieren de la función de los núcleos. Entonces, ustedes observarán, son movimientos complejos. Como estamos sanos, no tenemos patologías, no hay ninguna lesión, simplemente en las estructuras básicas estas de acá, son movimientos relativamente simples y fáciles de ejecutar, ¿no? Aquí entonces, ahora haciendo un corte, ¿no? Un corte coronal, nosotros observamos aquí que está coloreada toda la base de la estructura de la sustancia gris, ¿no? Toda la base. Y los núcleos, entonces, justamente con este corte coronal, que ahí vemos el globo pálido, que está acá, interno y externo, el putamen, ¿no? El núcleo caudado, que es el estriado, y el núcleo subtalámico, ¿no? Ahora, del caudado, nosotros vemos, ¿no? El caudado, por ejemplo, nosotros vemos que está atrás. ¿Pero por qué está atrás? Porque si ustedes recuerdan, acá hacía como una cola, ¿no? Entonces, estamos justamente en ese nivel, por eso es que lo vemos ahí por detrás. Entonces, ya se conversó, ¿no? Que es importante para el planteamiento, para la planificación de estrategias motoras complejas junto al córtex, aunque la función es más que todo de ejecución, tenemos importancia de estos núcleos de la base para el gatillo, ¿no? Gatillo es el inicio de los movimientos voluntarios. Entonces, acá tenemos el planteamiento, estrategias motoras complejas junto con áreas premotoras, la ejecución, lo que vendría a ser el gatillo para que el movimiento sea adecuado, ¿no? Al control, ya sea en intensidad, la dirección, la secuencia del movimiento, lo que da la complejidad a ese movimiento, y las funciones no motoras que junto con ellos están relacionados, o sea, están relacionados la cognición, la memoria, la emoción. La memoria, ustedes saben que primero tienen que barrer, y después, una vez que han barrido, colocarlo en el recogedor. Ustedes no van a colocar en el recogedor sin tener nada de basura en la escoba. Ustedes tienen que estar arrastrando la basura y saben de que van a ingresar al recogedor. En la memoria, ustedes saben de que, por ejemplo, si ustedes barren con la escoba que está ya un poco gastada de tal extremo, no va a barrer bien. Entonces recuerdan eso y para eso ustedes utilizan la otra escoba o la otra inclinación de la escoba. O sea, son movimientos que requieren mucho también de la memoria o incluso también de la cognición del movimiento, la técnica, el lanzamiento, cuál es la posición. Porque si yo voy a hacer tal movimiento y voy a tocar el violín y en lugar de yo alejar la muñeca del instrumento, yo lo apoyo con el instrumento, después me va a dar una lesión, ¿no? Una lesión en la muñeca y no voy a estar bien. Entonces eso ya también es algo técnico, es algo cognitivo. Entonces compromete muchos niveles, básicamente. Continuando con el movimiento corporal y los núcleos de la base, ¿no? Y para simplificar, para que las estrategias motoras sean debidamente o adecuadamente planeadas o planificadas y de acuerdo a eso también ejecutadas, el córtex necesita coordinar con los núcleos de la base, ¿no? Entonces, el córtex con los núcleos
de la base. Por lo tanto, el córtex cerebral, principalmente las áreas de asociación, que son corticales, van a enviar las vías que se proyectan a los núcleos de la base, ¿no? Aquí se proyectan a los núcleos de la base, y luego de los núcleos de la base se da la activación de las vías neuronales que se van a proyectar para el tálamo, ¿no? Para el tálamo, y obviamente después de todo esto, ¿no? Del córtex, de las áreas premotoras propiamente dichas. Entonces nosotros tenemos digamos así, como si fuese una alza motora al córtex, núcleo de la base, córtex, tálamo, y va a retornar otra vez al córtex, que es acá, ¿no? Alza motora, córtex, núcleo de la base, tálamo, y retorna, aquí está, nuevamente al córtex a través de las áreas premotoras. Entonces lo mismo vamos a ver en este esquema, ¿no? En este esquemita que está acá, con otra disposición. Acá tenemos que el córtex se proyecta para los núcleos de la base, aquí está, para los núcleos de la base, y para el, bueno, y por su vez para el tálamo, que va a retornar la información para el córtex, que es esencial para el control. Entonces, ¿va a auxiliar en qué? Va a auxiliar en el planteamiento, en la planificación, para dar el gatillo, es decir, hacer el movimiento. Y así entonces tenemos cómo se va a ejecutar ese movimiento voluntario. Ahora, si ustedes veamos acá que la sustancia negra modula la actividad de esos núcleos de la base a través de proyecciones glutaminérgicas, ¿no? Entonces, la sustancia negra va a liberar dopamina en los núcleos de la base, ¿no? Y eso va a ser esencial para la función correcta y adecuada de estos núcleos, finalmente. Esta es una vía de activación, ya que la verdad es, he intentado hacer como un esquema, como un resumen, porque es un poco más, más complejo, ¿no? Pero a ver, entonces veamos. Acá tenemos vía directa, vía indirecta, selecciona e inicia acciones motoras. Vía indirecta suprime y programa, suprime programas motores antagónicos o inapropiados. Y ambos están justamente en este equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos propiamente, ¿no? un circuito, ¿no? Un circuito de alza motora para los núcleos de la base. Ahora, en este esquema que ustedes están viendo es un circuito neuronal, ¿no? Para ver cómo se pueden organizar estos circuitos neuronales. Entonces, partiendo de una situación de reposo, donde tenemos los núcleos de la base, el estriado, cutámico, caudal, el globo de pared externo, aquí, GPE, globo de pared externo, globo de pared interno, y el núcleo subtalámico, ¿no? Que son estos de atrás. En esta situación de reposo, el globo de pared externo y el globo de pared interno, que son estos de dos, están con una actividad tónica, ¿no? Están activos, pero tónicamente. El globo de pared interno está tónicamente inhibiendo al tálamo, ¿no? Él está tónicamente inhibiendo al tálamo. Entonces, como es inhibiendo, vamos a colocar que fuesen puntos, ¿no? Tónicamente inhibiendo al tálamo. Entonces, cuando vamos a iniciar un movimiento, se activa la línea directa o la línea de inicio, hablando aquí ahora directamente del córtex, ¿no? Entonces, para esto es importante que las proyecciones, que, bueno, no tengo aquí el color verde, ¿no? Pero lo ideal era el verde, ¿no? Que las proyecciones glutaminérgicas provenientes del córtex de acá lleguen al estriado, ¿cierto? Entonces aquí, perfecto, lleguen al estriado. Aquí ellas van a activar neurones de proyección de salida del estriado, que en su gran mayoría, no más o menos el 98% de esos neurones, van a ser neurones inhibitorios, que van a inhibir el globo
de la pared interna, ¿cierto? Entonces aquí ellos van a inhibir del estriado el globo de la pared interna, digamos así. Entonces, teníamos que, si ustedes recuerdan, yo les había dicho al comenzar que el estriado, globo pared interna, núcleo subtalámico y globo pared externa estaban activos tónicamente, ¿no? Pero entonces, con esta activación del movimiento, nosotros tenemos que hay una inhibición del globo de la pared interna, que estaba activo tónicamente. Y entonces así, con la activación de estas vías inhibitorias por parte del estriado, esa inhibición del globo de la pared interna va a disminuir. Consecuentemente, como va a disminuir esto de acá disminuye, nosotros tenemos que la proyección de vuelta para el córtex, del tálamo para el córtex, entonces va a aumentar, ¿no? Entonces va a estar menos inhibido. Porque todo comenzó del globo de la pared interna, que fue aquí. Es como un feedback, una retroalimentación, ¿no? Entonces, justamente la llegada de esta información al tálamo, del tálamo al córtex, va a ser importante para el gatillo o para la ejecución del movimiento voluntario. Ahora, ¿no? Así de importante como es coordinar, iniciar un movimiento voluntario, también es importante suprimir algunos programas antagónicos que no son deseados. Entonces, para eso nosotros tenemos esta vía indirecta. En el caso de esta vía indirecta, que está justamente para la supresión de ellos, nosotros tenemos, ¿cómo se va a dar? Nosotros tenemos aquí, ¿no? Las proyecciones del córtex para otra región del estriado, digamos acá, ¿no? Para otra región del estriado. Y aquí la activación de estas vías parte del estriado que se van a proyectar al globo de la pared externa, que está también tónicamente activo. Y entonces, ese estriado que va al globo de la pared externa, que está tónicamente activo, inhibe de la pared interna e inhibe el núcleo subtalámico, ¿no? Y justamente por causa de esto, de las proyecciones del estriado, la actividad del globo de la pared externa que estaba activado ahora va a disminuir. Entonces, esto de acá va a provocar una acción inhibitoria del núcleo subtalámico del globo de la pared interna, ¿no? Disminuyendo de esa forma, activando proyecciones excitatorias del globo de la pared interna. Entonces, se activa esto cada vez que se active esto de acá, nosotros vemos que hasta cierto punto va a haber una disminución de los movimientos, va a haber un proceso antagónico. Entonces, la asociación de la disminución de la inhibición por el aumento de la excitación va a aumentar la actividad del GPI, del globo de la pared interna, va a inhibir el tálamo, que es lo que tenemos acá, va a inhibir el tálamo, y entonces, en ese momento, la actividad aumentada, inhibiendo el tálamo, va a disminuir la comunicación entre el tálamo y el córtex, disminuye entre el tálamo y el córtex, y por tanto suprime programas motores antagónicos inapropiados, que en este caso era activación y en este caso era inhibición, ¿no? Para todo esto, ¿no? Para todo esto, la función normal, nosotros necesitamos que hayan proyecciones dopaminérgicas a partir de la sustancia negra. Esa sustancia negra, ¿no? Va a proyectar dopamina para el estriado. Y aquí es importante porque entonces tenemos la dopamina 1, que lo voy a poner, si no, no voy a escribir bien. Dopamina 1. Y aquí tenemos lo que es dopamina 2. Para terminar, ¿qué es lo importante acá? Nosotros, estas neuronas de la vía directa, para el inicio del movimiento, expresan receptores dopamina 1, que son receptores excitatorios. Entonces, la dopamina tiende a aumentar la actividad, valga la redundancia, de la vía dopaminérgica 1. Entonces, los neurones de la vía indirecta expresan, por otro lado, lo antagónico, que son los receptores dopamina 2, los D2, que son receptores inhibitorios.
Entonces, la dopamina va a tener una doble función de excitación y también de frenar a través de la D2 actividades, ¿no?, de la vía indirecta. Si todo funciona normalmente, si todo lo tenemos de una forma normal, la dopamina, teniendo esas dos acciones, vamos a tener un circuito, un circuito de alza motora de los núcleos de la base, tanto vía directa y vía indirecta, funcionando de una forma normal. Y aquí tenemos sustancia negra, ¿no? Sustancia negra, que está relacionado con lo que es la dopamina y la dopamina 2, que en este caso, lo que ya les dije, ¿no? La dopamina 1, receptores excitatorios, y la dopamina 2, receptores inhibitorios. Cuando hay un problema de Parkinson, por ejemplo, eso ya no lo vamos a ver ahora en la próxima clase, justamente hay una alteración en estas proyecciones glutaminérgicas provenientes de la sustancia negra, de la dopamina, que van a alterar todo eso, esa área de los núcleos de la base, movimiento corporal, que son los principales síntomas motores en el caso de la enfermedad de Parkinson. Jóvenes, se me ha pasado la hora, no me he dado cuenta. Disculpen, por favor. ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿Alguna